Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario más. Es el primer seminario del curso académico 2024-2025. Es el seminario del mes de noviembre. En septiembre y en octubre no tuvimos seminarios. El seminario que tenemos hoy lleva por título Naturaleza y regulación del derecho a la protección de datos, un precursor de la regulación de la IA, y tenemos como ponente a Daniel Jove, de la Universidad de Oviedo. No obstante, antes de introducir a Daniel, decir que este seminario se realiza con la financiación del Proyecto de Excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, convocatoria 2021, Consejería de la Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y del proyecto La Génesis de Nuevos Derechos Fundamentales en España en el marco del constitucionalismo global, Ius Génesis, y del proyecto PIT 2021-126-875 OB 00R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación 10.13.039, 5011-00-011-033 y federa una manera de hacer Europa, la génesis de nuevos derechos fundamentales en el constitucionalismo global. Como ya sabéis todos, o bueno, o la mayoría, quien ya haya asistido a un seminario del área de Derecho Constitucional, esta sesión del seminario está siendo grabada y la grabación se va a publicar en Internet, ya sea en una página de libre acceso, ya sea en otra destinada a un público especializado. Normalmente lo que hacemos es en nuestro destacable, cada vez más visto canal de YouTube, Use Genesis. Así, allí será donde publiquemos el vídeo. La participación en el seminario se entenderá como consentimiento a dicha grabación y difusión, así que la persona asistente que no desee aparecer en la grabación puede sentarse al final de la sala en las sillas aquellas y no intervenir. En esa silla prácticamente no se ve, no sale la persona, porque la cámara es la que está ahí arriba. Así que nada, en este seminario del mes de noviembre tenemos como ponente invitado al doctor Daniel Jove Villares, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Así que, como solemos hacer siempre, hacer una pequeña presentación del ponente antes de que él realice su ponencia. Daniel se graduó en Derecho en la Universidad de Coruña con un premio extraordinario de la carrera en el año 2015, habiendo sido becario de investigación en el área de Derecho Público durante ese último año de carrera. Posteriormente realizó el máster de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid en el curso académico 2015 y 2016. Realizó el doctorado en la Universidad de Coruña, doctorándose con sobresaliente cum laude de mención internacional en el año 2022. Durante todo ese tiempo fue becario con una beca FPU, y durante esos años ha realizado estancias internacionales en la Universidad de la Campana, no, esa fui yo, de la Calabria, de la Calabria y en el Max Planck también. Su tesis llevó por título Tratamiento frente al dato, el problema de las categorías especiales. Así que en su tesis analizó la adecuación del modelo europeo de protección de datos para afrontar los desafíos de la era digital, centrándose básicamente en dos datos que condicionan el régimen de protección, como es el concepto de dato personal y las denominadas categorías especiales. Antes de terminar la tesis, ya empezó como profesor sustituto interino en el año 2021 hasta el año 2023, y del 2023 al 2024 ha sido profesor ayudante doctor en la Universidad Carlos III de Madrid, y desde septiembre de este mismo año profesor ayudante doctor también ya en la Universidad de Oviedo. Bueno, además de todo ello, es autor de diversas publicaciones sobre protección de datos, derechos digitales y organización territorial. Ha participado en diversos congresos, seminarios y jornadas sobre dichas materias, y ha realizado muchas publicaciones en revistas de nuestra disciplina como Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Revista General de Derecho Constitucional, Revista Aranzadi y Doctrina, Revista Derecho y Salud, bueno, entre otras. Además, en 2023 publicó la monografía de su tesis doctoral en la editorial Tirant lo Blanc, titulada La protección de lo sensible o cuando la naturaleza del dato no lo es todo. Hecha la presentación del ponente, básicamente se le da el turno de intervención para que realice su ponencia, y como ya sabéis la mayoría, una vez terminada la ponencia, tenemos un turno de intervención en el que los asistentes al seminario pueden realizar cualquier cuestión o cualquier pregunta al ponente. Así que sin más dilación le doy el turno a Daniel y obviamente bienvenido a nuestros seminarios. Muchas gracias por la amable presentación y gracias a toda el área, el Departamento de Derecho Constitucional de Málaga por recibirme, que es justo y es una alegría, y trataré
ocupar el tiempo que me habéis generosamente concedido en contaros y hablaros de el derecho a la protección de datos, que será la primera parte de mi exposición, en la que trataré la naturaleza del derecho a la protección de datos. El segundo bloque de mi exposición tratará sobre la idiosincrasia del Reglamento General de Protección de Datos, es decir, cuál es la cultura que trata de implementar el Reglamento General de Protección de Datos para lograr los objetivos de salvaguardar el derecho fundamental. Y la tercera parte es algunas reflexiones sobre todo este proceso evolutivo que ha seguido el derecho a la protección de datos, más allá de para proteger ese derecho, para qué nos puede servir a la hora de entender los nuevos derechos que en el ámbito digital se están tratando de reconocer, o para comprender mejor por qué la regulación de la inteligencia artificial va por la vía que va y no por otra que a lo mejor podría haber seguido. Claro, hablar sobre protección de datos en la era de la IA siempre parece ir en contra del signo de los tiempos. A fin de cuentas, voy a parafrasear la película de Fariña, los datos son el pasado, la IA es el futuro o el presente, al menos en un corto plazo. Después ya veremos si hay algo que la sustituya o que la mejore. Sin embargo, creo que vale la pena hablar de protección de datos y lo creo en primer lugar porque, aunque ahora las amenazas puedan parecer otras, las vulneraciones del resto de derechos siguen existiendo. La IA no debe acapararlo todo, hay otros derechos que se siguen vulnerando en el día a día y debemos prestarles atención. Y en este sentido, y en la medida en que el volumen y la generación de datos personales sigue aumentando, en el que cada vez hay nuevas tecnologías que no solo permiten captar mejor la información personal, sino incluso generar datos nuevos a partir de otros preexistentes, creo que vale la pena comprender cuál es la idiosincrasia actual del derecho a la protección de datos y, por qué no decirlo, incluso si lo que nos interesa es la inteligencia artificial, analizar si hay algo que nos pueda servir para entenderla mejor en el modelo europeo de protección de datos y ver si efectivamente es, como yo creo y como planteo como pregunta, un precedente, un antecedente a esa pluralidad de regulaciones que no solo es la de inteligencia artificial, es el espacio europeo de datos de salud, es las normativas de reutilización de la información, todo lo que tiene que ver con los datos abiertos, si todo esto tiene como precedente y como antecedente el derecho a la protección de datos y la regulación establecida en el Reglamento General de Protección de Datos. Y yo creo que sí. Creo que el Reglamento General de Protección de Datos es, por así decir, la versión beta del Programa Regulatorio Europeo. Con lo cual, si comprendemos bien cuál es su naturaleza, podremos entender a lo mejor cuál era la intención o cuál es la intención detrás del legislador europeo al diseñar todo ese ecosistema digital que está tratando de pergeñar. Y es importante incidir en un asunto. Aquí la Unión Europea es la protagonista. Se ha producido una europeización de ciertos derechos fruto de un efecto arrastre hacia la Unión Europea motivado porque evidentemente está en una mejor situación para afrontar los desafíos de la era digital. Creo que aquí no estoy descubriendo nada. Ese proceso de europeización resulta evidente en el caso del derecho a la protección de datos, donde me atrevería a decir, y a ir un paso más adelante, que el contenido del derecho y la regulación de sus condiciones básicas ya no debemos buscarlo en la normativa española. Hay que irse a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué queda entonces para las normativas nacionales? Pues por una cuestión competencial, lo que el reglamento les ha dejado, que algunas cuestiones están sin regular en el reglamento y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la utilización de datos en la administración, ahí cabría que el legislador nacional pues, aportase su granito de arena, innovase, pero cuidado con innovar por parte de las legislaciones nacionales, porque si establecen un modelo regulatorio muy diferente al modelo y a la lógica del reglamento, corremos el riesgo de, para un mismo derecho fundamental, cuyo contenido esencial ya está regulado por Europa, establecer dos modelos regulatorios muy distintos, con lo que, en cuanto a seguridad jurídica, podemos tener ahí un problema. ¿Dónde sí le veo a los estados más capacidad para innovar con sentido y sin generar un problema? En el reconocimiento de nuevas facultades de actuación, de nuevas atribuciones al derecho a la protección de datos. Como sabéis, la tecnología va innovando constantemente, pueden surgir nuevos riesgos
Y frente a esos nuevos riesgos, a lo mejor los primeros que lo detectan o que son capaces de dar una respuesta jurídica, porque al final hacer una legislación nacional es más fácil que hacer una legislación europea, al menos normalmente, en un estado, en unas circunstancias normales. Y esto podría permitir que a lo mejor los estados se anticipasen y reconociesen una nueva facultad al derecho a la protección de datos. Y siempre que no contradiga lo que hasta ese momento está regulado, creo que sería positivo y además permitiría a los estados incluso ir a la vanguardia y arrastrar, esta vez ellos sí, a la Unión Europea en la innovación del derecho. En todo caso, el contenido mínimo ya está predefinido por la Unión Europea y el derecho a la protección de datos, insisto, es un derecho que en lo esencial es europeo. De ahí que casi todo el análisis que voy a hacer, salvo que diga lo contrario, tome a la Unión Europea y a su regulación como referencia. Pero, ¿qué se protege con el derecho a la protección de datos? Para responder a esta pregunta, creo que vale la pena retrotraerse un momento a los orígenes de este derecho. Hoy sabemos que es aplicable a todo tipo de datos personales, pero cuando surgió lo hizo frente a una amenaza o a una novedad que era el tratamiento automatizado. Y cómo ese tratamiento automatizado, ese procesamiento automatizado de la información, al romper las barreras y las defensas que el tiempo, el espacio y los costes proporcionaban, ponía en riesgo otros derechos. Y como ponía en riesgo otros derechos, surge la necesidad de regular los datos personales. Tomemos como referencia, y aquí sí nos puede servir, el caso español. ¿Cuál ha sido el íter que se ha seguido? Primero, se protegieron los derechos frente al uso de la información o frente a los riesgos que los usos de la información pudiera deparar. Ese es el 18.4, limitación del uso de la informática para proteger honor e intimidad. Esa es la lógica inicial. Posteriormente, ¿cuál fue el siguiente paso? El reconocer que estábamos ante un derecho autónomo, un derecho que tenía sustantividad y que se diferenciaba de esos derechos con los que sí tenía una relación, pero aportaba un plus adicional. Y aquí aparece el que yo creo que es el elemento caracterizador de la naturaleza del derecho a la protección de datos, y es que es un derecho que tiene una dualidad evidente. ¿Dualidad en qué sentido? En que sí, es un derecho autónomo que surge de la necesidad de asegurar un dominio sobre la proyección exterior de nuestra identidad. Pero junto a esa proyección exterior, que no desaparece y que se traduce en la autodeterminación informativa, hay una otra funcionalidad, la funcionalidad instrumental de defensa de los otros derechos, que no ha desaparecido y que sigue ahí, y que es necesario asegurar y salvaguardar que esos otros derechos se protegen frente al tratamiento de la información personal. Y ojo, esa protección instrumental no hay que entenderla como una externalidad positiva en el sentido de, bueno, aseguramos la autodeterminación informativa, aseguramos el poder de control y disposición, y ya gracias a que tenemos asegurado el poder de control y disposición, por suerte también se protegen los otros derechos. No, es una obligación de resultado. Hay que garantizar que también se protegen esos otros derechos, esa vertiente instrumental. Y si no se asegura la vertiente instrumental del derecho, no hay derecho a la protección de datos. De ahí que el derecho a la protección de datos, al menos en mi concepción, lo vea como un simbionte con dos almas, el alma instrumental y el alma de derecho de autodeterminación informativa. Y claro, ¿cómo encajo esta dualidad? ¿Cómo encaja el reconocimiento de un derecho con dos almas en un único derecho fundamental? Pues ahí la respuesta creo que hay que buscarla en el objeto, es decir, en la realidad sobre la que se proyecta. Tanto la vertiente instrumental, que es lo que denomino como derecho a la protección de datos en sentido amplio, como la vertiente de poder de control y disposición, derecho a la protección de datos en sentido estricto, se proyectan sobre una misma realidad. ¿Cuál? Los datos personales y su tratamiento. E insisto en lo de y su tratamiento y lo recalco. Porque sí, el vínculo dato-persona nos sirve para generar el elemento subjetivo, la conexión entre la información y la persona, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque para accionar los mecanismos jurídicos de protección necesitamos que haya un tratamiento. Porque si no operamos con los datos, el ámbito de aplicación del derecho no existe. Los datos en el vacío, por mucho que estén relacionados con una persona, si no se tratan, no generan un peligro para los bienes jurídicos, no hay
poder de disposición que ejercer. Por lo tanto, necesitamos el tratamiento. El modo en el que se utilizan los datos, los riesgos que comportan, son la realidad objeto de regulación. Por lo tanto, el derecho a la protección de datos no protege los datos personales por el mero hecho de serlo, sino por las consecuencias que su tratamiento pudiera generar, mejor dicho, en los bienes jurídicos de la persona. De ahí que cuando el artículo 8.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan, lo que nos está diciendo es han de asegurarse las finalidades del derecho, pero todas las finalidades del derecho, tanto las vinculadas a la autodeterminación informativa como la vertiente instrumental. Lógicamente, como operan sobre un mismo objeto, las dos vertientes, la vertiente instrumental y la vertiente de autodeterminación informativa, tienen muchos elementos en común y que comparten. Los dos más evidentes desde mi punto de vista, los principios del tratamiento, que nos dan las condiciones mínimas en las que se puede ejercer el poder de control y disposición, pero son las condiciones mínimas también para asegurar que al menos en principio se respeten los otros derechos que puedan verse afectados, y las autoridades de control independientes, los institutos de garantía. Y sobre los institutos de garantía, aprovechando el tema, el proyecto que me trae aquí, quiero hacer un pequeño apunte, y es que creo que el derecho a la protección de datos es de los pocos que la exigencia de un instituto de garantía es algo que no es disponible para el legislador. Es una obligación, forma parte de su contenido esencial. Está ahí en el artículo 8.3 de la Carta de Derechos Fundamentales. Quizá para los nuevos derechos, o al menos para alguno de ellos, la incorporación y la constitucionalización del instituto de garantía, el hacer que sea exigible y no disponible por el legislador el que se cuente con un instituto de garantía, puede ser una posibilidad, una idea que el derecho a la protección de datos nos ofrece, incluso para derechos ya existentes. En una eventual actualización pues tal día podría plantearse si conviene o no el constitucionalizar un instituto de ese tipo. Más allá de esos dos elementos en común, lo que al final tenemos es el diagrama de Venn que he pintado en el encerado, que no sé si se ve en la cámara, pero es un diagrama de Venn en el que tenemos los dos almas del derecho y una zona de convergencia. ¿Cómo se relacionan el derecho a la protección de datos en sentido amplio, la vertiente instrumental, y el derecho a la protección de datos en sentido estricto? Pues bien, el derecho a la protección de datos en sentido amplio lo que nos obliga es a tomar en consideración los distintos intereses en concurso a la hora de articular un producto normativo, a la hora de darle sentido al marco jurídico, al marco normativo que va a desarrollar el derecho a la protección de datos. Ahí tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses que puede haber en conflicto. Y al hacer esas reglas en concurso, no solo hay que tener en consideración los otros derechos fundamentales que puedan verse afectados, sino que también hay que tener en cuenta que hay que dejar un margen para que se desarrolle el derecho a la protección de datos en sentido estricto. De hecho, si os vais al Reglamento General de Protección de Datos, al apartado segundo del artículo 1, vemos que el objeto del reglamento es el reglamento que desarrolla el derecho fundamentales. Mediante este reglamento se protegen los derechos fundamentales y especialmente el derecho a la protección de datos. Es decir, y especialmente el derecho a la protección de datos en sentido estricto como poder de disposición y control. Y el derecho a la protección de datos en sentido estricto se ve muy beneficiado por el ecosistema, por el entorno normativo que el derecho a la protección de datos en sentido amplio le genera, porque le genera un marco en el que desplegarse, en el que además lo puede hacer con cierta seguridad jurídica. ¿Y cuál es el contenido del derecho a la protección de datos en sentido estricto? ¿En qué se traduce ese poder de disposición y control? Primero, consentimiento. Aunque no sea la única base a partir de la cual se puede llevar a cabo un tratamiento, el consentimiento sí es una manifestación de ese poder de control y disposición. Segundo, en un derecho de información, un derecho a ser informado de qué acontece con los datos personales que a mí se refieren. Y tercero, en las facultades de actuación. ¿Qué facultades de actuación? Si nos vamos a la Carta de Derechos Fundamentales, vemos que solo se mencionan dos: derecho de acceso y derecho de rectificación. Pero si vamos al Reglamento General de Protección de Datos, vemos que hay muchos más.
Está el derecho a la portabilidad, está el derecho de supresión, está el derecho de oposición, está el derecho a no ser objeto de decisiones personales automatizadas sin una intervención humana. Creo que todas esas facultades también forman parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. ¿Por qué? Porque el elemento clave es asegurar una posición de dominio sobre la información que a mí se refiere. Y esas facultades son los instrumentos necesarios para asegurar esa posición de dominio. ¿Y esto a qué me lleva? A que no hay números clausos. Son esas, pero puede haber más. De ahí lo que os decía al principio de que ahí hay un campo en el que quizá los estados puedan innovar. ¿Por qué? Porque si hay nuevas amenazas que impidan que yo pueda hacer esa posición de dominio sobre los datos, habrá que reconocer nuevas facultades de actuación. En este sentido, el derecho a la protección de datos es como un diamante a medio pulir. Le podemos descubrir nuevas facetas, le podemos descubrir nuevas caras, nuevas funcionalidades. Por otra parte, podríais plantearme si las facultades que ya están reconocidas se pueden eliminar. Pues yo creo que no son disponibles. ¿Por qué? Porque han demostrado que son necesarias para asegurar esa posición de dominio. Con lo cual, un retroceso en las mismas creo que es difícil. Lo que sí es posible es que se queden obsoletas y que por lo tanto debamos buscar otras que sean más eficientes para lograr los objetivos que perseguían esas facultades existentes. Y esto es algo que en parte ya ha pasado. En las normativas anteriores sobre protección de datos había un derecho que era el derecho de cancelación. Ese ya no está. Ha sido sustituido y reemplazado por una versión 2.0 muy mejorada y ampliada, que es el derecho de supresión. Eso yo creo que sí puede darse. Ahora, un retroceso en las que ya están lo veo muy difícil porque han demostrado que son necesarias para asegurar ese poder de control y disposición. Y con esta apretada síntesis, más o menos creo que he puesto los elementos clave o las piezas clave de la naturaleza del derecho fundamental. Un derecho que es anfibológico, que es complejo, que además en el caso de la Unión Europea tiene un hándicap adicional, que es que todo esto de la protección instrumental y el poder de control debe ser compatible con un tercer elemento que no he mencionado, pero que hay que tener en cuenta, que es que no debe impedir la libre circulación de la información por todo el territorio europeo. Y ojo que, si nos vamos a los considerandos, nos dice que la libre circulación de los datos en el espacio comunitario habrá de tenerse en cuenta al mismo nivel que la protección de los derechos, con lo cual es un tercer elemento en discordia que hay que tomar en consideración. Y además es un derecho de configuración legal, que es algo que, por lo que he dicho, se podría intuir, pero quiero insistir en ello. Cuando nos dicen toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, lo que se está estableciendo ahí es un enunciado que contiene una obligación de resultado, el que las personas vean sus datos protegidos y puedan ver sus datos protegidos y cuenten con las herramientas para ello. Claro, es una obligación de resultado que comporta un principio de optimización consistente en que hay que desarrollar un marco normativo que además no puede tener cualquier característica, sino que debe ser un marco normativo que responda a los objetivos y a las finalidades del derecho fundamental. Esto implica que ha de ser una regulación que ha de tener un carácter procedimental. Recordemos, hay que resolver conflictos entre los distintos derechos que se pueden ver afectados por el tratamiento de la información. Y además ha de ser un marco regulatorio finalista y preventivo, porque debemos asegurar la protección de esos derechos y, a la vez, permitir el ejercicio del poder de control y disposición. Como parece evidente, para lograr un equilibrio entre todas estas variables, el marco regulatorio no debería ser muy rígido. Debería tener cierta flexibilidad y cierta capacidad para adaptarse a un entorno en el que además la evolución tecnológica le va a ir exigiendo constantemente medidas de adaptación, pesos, contrapesos, contraprestaciones. Y eso en esencia es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Y cómo afronta este desafío el Reglamento General de Protección de Datos? Pues en primer lugar, y creo que es la medida más trascendental y la decisión más trascendental que toma el legislador europeo, cambiando la lógica que hasta ese momento, hasta el año 2016, se venía siguiendo al afrontar la regulación de los datos personales. Y apostando por un modelo proactivo, un modelo de anticipación a los riesgos,
frente a la lógica reactiva, dejo que se actúe con los datos y ya si hay algún problema, si hay alguna infracción, sanciono. Ahora no. Ahora exijo que se adopten diseños que eviten que el daño se produzca. Y además, si no se lleva a cabo ese diseño pensando en evitar los daños, lo sanciono también. Si a pesar de todo hay una vulneración del derecho, pues también se sanciona. Pero trato de anticiparme a los problemas. Trato de generar una cultura diferente, una cultura de la anticipación y de la atención al riesgo. Claro, un cambio cultural de esta magnitud en una disciplina que ya tenía ciertas mecánicas asumidas, porque llevaba desde los años 80 y 90 actuando con modelos reactivos, cuesta que se implemente. La legislación no tiene efectos taumatúrgicos, el efecto performativo del derecho tarda un tiempo en asentarse, pero ha ido calando, va generando un contexto, va generando unas dinámicas. Llevamos desde 2016, dio 2 años el propio reglamento para que se fuesen cambiando las lógicas y cambiando las mecánicas, y desde 2018 está de aplicación. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque probablemente si no se hubiese generado ese contexto, igual el reglamento de inteligencia artificial se entendería peor, al menos por los operadores que están en el ámbito tecnológico, pero ya han asumido esa vertiente proactiva, ya han asumido que tienen que atender a los riesgos, por lo cual digamos que ya no cae en un terreno infértil, ya tenemos un cierto sustrato desde el que poder operar, y eso es lo que la normativa y el Reglamento General de Protección de Datos abre. Hay otras normativas que inciden aún más en esto. El Espacio Europeo de Datos de Salud, las normativas de reutilización aún ahondan más en esta línea, pero el reglamento pone la primera piedra. Claro, como es la primera piedra, tampoco se lanza completamente en manos de la proactividad. Es un híbrido. Hay mucho de proactividad, pero sigue habiendo ciertos elementos del modelo rígido, del modelo reactivo. El más claro, que critico en el libro, el de los datos especiales. Y ojo, incluso los datos especiales, vale, en la legislación es un modelo rígido, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia a sentencia, va abriendo y va introduciendo elementos de contextualidad. Ya nos está diciendo, cuidado, porque aunque sean datos que en principio no encajan en las categorías especiales, como el nombre, en determinados contextos, por ejemplo, cuando preguntamos en un formulario de un colegio para la admisión en un colegio privado por el nombre de los padres, si resulta que tienen dos padres o dos madres, estamos revelando la orientación sexual y por lo tanto hay que tratarlo como un dato especial. Y esto lo ha dicho el Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque se ha generado un sustrato y un contexto en el que atender a las particularidades del tratamiento tiene sentido, tiene lógica y además es lo que hay que hacer para ser coherente con el modelo que el reglamento apunta. Con lo cual incluso esos elementos más rígidos se van flexibilizando. En todo caso, proactividad y riesgo son las notas dominantes del reglamento. Respecto de la responsabilidad, por lo cual me voy a extender un poco en ellas. Respecto de la responsabilidad proactiva, es la respuesta jurídica que la Unión Europea ha encontrado para hacer frente a la mayoría de los problemas derivados de esa rápida evolución que se produce y de ese dinamismo en la realidad digital. Entonces, para ello, ¿qué se ha hecho? Que los responsables, es decir, los autores intelectuales de los tratamientos, los que determinan los fines y los medios, aunque después sean otros los que traten los datos, deben prever, deben anticipar los riesgos, y no solo eso. Además de prever y anticipar los riesgos que ese tratamiento pueda tener, deben estar permanentemente actualizados. Y que si hay nuevos riesgos que surjan, modificar el tratamiento. No es solo diseño un tratamiento perfecto que cumple la normativa y me olvido. No, tengo que mantenerme atento. ¿Por qué? Porque si no te puede pasar lo que le ocurrió a los hospitales de Reino Unido, que tenían un sistema operativo, el Windows creo que era el XP o el Vista, y cuando vino el virus WannaCry dijo, anda, pero si con este sistema operativo es como tener las puertas abiertas y me quedo sin sistema operativo en los hospitales. No, hay que tratar de mantenerlo actualizado. Las medidas de seguridad hay que actualizarlas. ¿Por qué? Porque si los riesgos cambian, habrá que también actualizar las medidas de seguridad. Y en eso consiste la proactividad. No solo en anticiparse, sino también en mantenerse atento a los nuevos peligros que puedan surgir. Y con esto, claro, la proactividad nos permite
equilibrar el establecimiento de unas reglas mínimas rígidas, porque tenemos ahí un margen para la actualización, para la adecuación. Si la proactividad la llevamos al extremo, ¿a qué nos vamos? A la autorregulación. Pero en el marco de la Unión Europea no se puede hablar de autorregulación porque el mínimo, el estándar de protección innegociable, ya está predefinido por el legislador europeo. Lo único que queda es actualizaciones y adecuaciones. Se puede hablar, como han hecho otros autores, de autorregulación regulada, porque los mínimos ya están prefijados. El otro elemento es el riesgo. Y en el caso, a ver, la verdad es que el riesgo, que es una cosa a la que volveré al final, siempre ha estado presente. Os decía al principio, las normativas de protección de datos surgen por un temor. Temor a, están tratándose datos de manera automatizada, se pueden poner en peligro los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que cambia con el Reglamento General de Protección de Datos? Que el riesgo pasa a ser un elemento protagonista, pasa a ser necesario pasar por el tamiz del análisis de riesgos todo cuanto tratamiento se quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque necesito hacer un análisis de riesgo para saber si hay que hacer, porque eso sí es una obligación, evaluación de impacto o no. La evaluación de impacto no está prevista para todos los tratamientos, pero si quiero saber si tengo que hacer una evaluación de impacto, tengo que hacer un análisis de riesgos previo. Con lo cual, el riesgo se ha convertido en un elemento omnipresente en el tratamiento, porque gracias a la proactividad también tengo que estar constantemente atento a nuevas amenazas, a nuevos peligros. Y de nuevo, muy apretado, muy resumido, esas serían las características del Reglamento General de Protección de Datos. Tenemos la naturaleza del derecho, tenemos la regulación. Me queda la tercera parte de mi exposición, que son las conclusiones o algunas ideas que quiero resaltar a raíz de estudiar todo este procedimiento y cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido gestando el derecho a la protección de datos. Y ver hasta qué medida, esto lo dejo a vuestro criterio, puede ser útil para nuevos derechos que se quieran reconocer o en qué nos puede servir para entender por qué la regulación de la inteligencia artificial es como es o no. La primera idea que quiero apuntar es la importancia de identificar el bien jurídico o bienes jurídicos a proteger. Y esto me parece esencial. Cualquier proceso de construcción o de desarrollo de nuevos derechos, al menos en el entorno digital, exige tener clara cuál es la finalidad que queremos lograr. ¿Por qué es importante tener clara la finalidad? Porque eso nos permite afrontar de mejor manera la regulación posterior y sobre todo nos evita caer en duplicidades y nos evita el escenario en el que tengamos un mismo derecho al que solo le hemos añadido el adjetivo de digital, pero que protege el mismo objeto y tiene la misma finalidad, con la única diferencia de que cambie el contexto. Que a lo mejor es necesario o no, pero habrá que justificar si ese cambio en el contexto que supone operar en el ámbito digital es suficiente para reconocer un nuevo derecho o lo que habría que hacer es atribuir una facultad adicional a un derecho preexistente. En otros casos, la finalidad lo que nos va a permitir es detectar que esta finalidad y este objeto no los cuentan con un derecho que los proteja adecuadamente. Pues habrá que desarrollarlo, habrá que crear un derecho nuevo, habrá que reconocer un derecho. Pero debemos tener un criterio objetivo y creo que el criterio de las finalidades que se persiguen puede ser útil. En todo caso, es mi opinión, pero sí creo que tiene cierta utilidad, incluso cuando reconozcamos un derecho nuevo, para irlo delimitando y tratar de fijar mejor el contenido y evitar duplicidades que no tienen por qué ser malas, pero sí pueden generar una sensación de, bueno, tenemos la vida real con sus derechos y la esfera digital va por otro lado, es otro mundo, es como un salvaje oeste 2.0 y le estamos ahora poniendo las normas. Pues no, los derechos también se aplican en el ámbito digital y habrá que ver cómo se aplican y si son necesarios, suficientes los que hay o hay que reconocer unos nuevos. Y habrá que ir situación a situación. Al menos es mi opinión. Puedo estar equivocadísimo. Segundo, la idea o la segunda idea que quiero plantear es que no basta, o parece que no basta, al menos en la esfera digital, con establecer remedios a los daños que se produzcan, sino que parece
imprescindible anticiparse a ellos. ¿Y esto en qué se traduce? En que la objetivación, en que los derechos se están objetivando, en el que se está cargando las tintas y el elemento determinante en la configuración de los derechos son las obligaciones. No ya la respuesta frente al daño, sino el aparato obligacional. Los elementos subjetivos siguen ahí. En el caso del derecho a la protección de datos, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el de expresión, están ahí. Se pueden seguir utilizando. Pero en el día a día, lo que nos asegura que se respete el derecho a la protección de datos es el apartado de garantías. Son las obligaciones que imponemos a los demás. Es decir, se está transmutando y se está pasando de derechos de abstención a derechos en los que imponer unas obligaciones a terceros es el elemento clave. ¿Por qué cobra tanta importancia esta objetivación de los derechos o por qué creo que es relevante? ¿Y por qué creo que en el caso de los derechos digitales va a ser la tónica dominante? Porque por la propia naturaleza del entorno digital, que hace inviable o muy difícil que estemos constantemente como ciudadanos fiscalizando lo que nos ocurre. Porque si tenemos que dedicar todo el tiempo a ver lo que se hace con nuestra información, a lo que ocurre en la esfera digital, nos olvidamos de poder vivir. Y aún así nos faltarían horas. Con lo cual, por una cuestión puramente temporal y pragmática, parece que esa objetivación es necesaria porque para un individuo, solo con su vertiente subjetiva, difícilmente va a poder defender sus derechos. Hay otro motivo, más allá del temporal. Un motivo, si se quiere decir, por así decir, crematístico y de utilidad. El mercado digital exige dinamismo. Si empezamos a hacer depender el mercado digital de la acción de los ciudadanos constantemente, pierde ese dinamismo, se pierde dinero y por lo tanto igual no interesa. Pero sea por una cuestión mercantilista o sea por una imposibilidad temporal, lo que está claro es que el elemento obligacional cada vez tiene más peso. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta porque no se circunscribe solo al derecho a la protección de datos. Aquí ya se ha dado un paso más. Quiero decir, la conclusión de la anticipación a los riesgos es algo solo del derecho a la protección de datos. Ya puedo afirmar que no es solo así. El reglamento de inteligencia artificial es el paradigma de la obligación. Si nos vamos al reglamento de la inteligencia artificial, las obligaciones son todas para los operadores. Ahí está todo. No hay un solo elemento subjetivo. No hay una posibilidad de acción directa de la ciudadanía. Es todo obligaciones para quienes quieran operar con sistemas de inteligencia artificial. O prohibición, o alto riesgo, etc. No hay elementos subjetivos. Lo hemos fiado todo al sistema de garantías. Lo cual, anticipación, yo creo que aquí sí que estoy bastante en lo cierto en que esa objetivación de los derechos va a ser una tónica general, al menos en Europa, cuando hablemos de derechos digitales. Claro, si generamos un contexto seguro, parece que todo funciona muy bien, pero hay un coste. Y el coste es el de la autodeterminación personal. No deja de ser curioso que un derecho que nace, como es el de la protección de datos, como autodeterminación informativa, hoy sea esencialmente un derecho proactivo y la autodeterminación informativa queda pues, para los casos extremos. Cuando pasa algo con mis datos personales que me afecta mucho y me doy cuenta y entonces ahí sí quiero acceder a los datos, ver qué datos tienen, cómo los han utilizado, si ha habido algún error, rectificar. Pero en el día a día la autodeterminación informativa ni está ni se la espera. Con lo cual ahí hay que jugar en el coste entre apartado obligacional y autodeterminación personal. No digo que esté bien ni mal, digo que hay que tener en cuenta que este cambio hacia la objetivación de los derechos tiene un coste en lo que queda, en el margen que queda para la autodeterminación. Tercera de las reflexiones, la que gira en torno a una decisión que habrá que tomar y que creo que en Europa más o menos está clara, al menos a día de hoy, en torno a cómo y quién va a regular los derechos. ¿A qué me estoy refiriendo? A autorregulación o a regulación legislativa por parte de los parlamentos. Este debate
hace unos días no lo había sacado a colación, pero como al otro lado del Atlántico se apuesta, parece que de manera clara y decidida por la autorregulación, no es algo novedoso, ya tenían antes autorregulación, pero es cierto que en los últimos años, seguramente influenciados por la Unión Europea, estaban tratando de introducir medidas legislativas, estaban tratando de fijar unos mínimos, estaban tratando de construir un corpus jurídico, un corpus normativo, pero parece que volvemos a la autorregulación. Autorregulación que tiene sus ventajas en cuanto a dinamismo, pero tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas especialmente en aquellos casos en los que la autorregulación afecte o venga de la mano de empresas o de entidades o de servicios también públicos que son difícilmente sustituibles o reemplazables. Y en el ámbito tecnológico esto tiene un hándicap adicional por la ventaja del pionero. Cuando te acostumbras a una tecnología, el coste en tiempo de cambiar y adaptarse a otra es muy superior y hace que digas, bueno, mira, por lo que me va a llevar y el coste que va a tener adaptarme a un sistema que a lo mejor es más seguro, pero no me compensa, prefiero que hagan lo que quieran con mis datos, que hagan lo que quieran con mi privacidad. La comodidad también está ahí y eso es un mal de las personas, pero hay que tenerlo en cuenta. El otro camino, el de la regulación. Dentro de él hay márgenes. Podemos ir a una regulación muy rígida, muy estricta, muy detallada, o podemos optar por un modelo un poco más flexible, como puede ser el del reglamento, que dé cierta cancha a pequeñas adaptaciones, pequeñas autorregulaciones dentro de un sistema más seguro, más controlado. En todo caso, si quiero señalar algo, que a veces parece que es como, bueno, lo hace el legislador, ya está. El legislador hace lo mismo que hace la empresa que puede autorregularse. Hace una evaluación de riesgos, hace una evaluación del impacto de la normativa que va a realizar y a partir de ahí decide. Hace una evaluación y dice, bueno, pues a partir de ahora estas prácticas están prohibidas o estas están permitidas pero con estas condiciones. Lo que cambiamos de la autorregulación a la regulación es que en lugar de hacerlo una empresa privada, lo hace un parlamento y esto tiene un plus adicional que es que como sociedad decidimos qué modelo de convivencia queremos, decidimos qué tipo de espacio digital es en el que queremos operar y creo que es un plus relevante a la hora de decidirse por uno u otro modelo. Tiene sus inconvenientes, evidentemente. Si apuestas por un sistema en el que todo esté mucho más regulado, a lo mejor pierdes innovación, a lo mejor hay ciertas prácticas que podrían ser buenas, pero que como la regulación me impide, no las llevo a cabo. Podrían también no serlo, pero nunca lo sabremos porque no podemos abrir ese melón. Con lo cual, hay pros y contras, pero está ahí la situación. Cuarta idea. La cuarta idea o la cuarta cuestión, confieso que aquí no tengo una opinión. Parece cada vez más evidente que se va a poder dar respuestas personalizadas, se van a poder establecer garantías personalizadas incluso para cada individuo, para cada actuación, al menos en el plano digital. Al fin y al cabo, esto no debería sorprender tanto porque si nos pueden hacer publicidad personalizada y a medida, ¿por qué no respuestas a medida? La cuestión es, si podemos hacer respuestas y establecer garantías jurídicas a medida, ¿debemos hacerlo o no? No tengo respuesta, creo. Pero lo que sí tengo es un elemento para el debate, que lo quiero poner sobre la mesa. Un elemento para el debate que surge a partir de ver cómo evolucionó la protección de datos, pero también la intimidad y la propia imagen. Es decir, lo que podemos llamar en sentido amplio la privacidad y la idea de privacidad. Y es que se ha ido mercantilizando. En el caso de la información personal, creo que esto es evidente y que se está convirtiendo cada vez más en un producto y menos en un bien del sujeto. Sea por comodidad, sea por las funcionalidades que tiene, sea por que la propia dinámica digital nos lleva a eso, lo cierto es que el valor de mantener una esfera reservada se ha ido reduciendo constantemente con el paso del tiempo. Cada vez se ha ido valorando menos. Y de la mano, o una vez ese desvalor del bien jurídico ha tocado mínimos, ha surgido un nuevo fenómeno. ¿Cuál es ese nuevo fenómeno que a mí me parece más preocupante?
que ahora las mismas entidades que han ido rebajando con sus políticas y con sus innovaciones tecnológicas el valor de mantener un espacio reservado, nos pasan a venderlo como un producto. Hay un anuncio de Apple buenísimo que es Safari, un navegador que sí es privado. ¿Quieres tener privacidad? Compra Apple, que tiene Safari, y mantendrás una esfera reservada. Es decir, me están vendiendo algo que yo ya tenía, que era un derecho fundamental. Con lo cual el proceso es abracadabrante. Pillo un derecho, lo voy rebajando, lo convierto, como parafraseando a un exministro ahora caído en desgracia, en un bien de mercado, y ahora que es un bien de mercado te lo vendo. Y por el camino la condición de derecho fundamental pues ha quedado perdida en algún lugar del espacio y del tiempo. Con lo cual, cuando reflexionemos sobre la personalización, cuidado con este elemento que es el de la mercantilización. No es la única variable, ni mucho menos. Hay otras cuestiones a tener en cuenta, pero quería señalar esta porque me parece un elemento a destacar. Y por último, la última idea es algo que subyace a todo lo que os he ido diciendo, que es el riesgo. Y la importancia que el riesgo está adoptando o está teniendo a la hora de regular los derechos, al menos los vinculados al espacio digital. Quizá porque estamos en una primera fase de consolidación y tenemos un montón de incertidumbres de toda esta evolución tecnológica, hacia dónde nos lleva, qué nos depara. Pero lo cierto es que hemos optado por abrazar la prevención de riesgos como panacea, como mecanismo quizá para curarnos en salud, pero a mí me resulta sorprendente la importancia que el riesgo está tomando. Igual es una opinión muy sesgada por de dónde vengo y por cómo lo he ido afrontando. Pero tengo la sensación que el riesgo está adoptando un rol mucho más relevante a la hora de configurar los derechos. Siempre ha estado presente. Cuando protegemos el derecho a la vida, en el fondo también ahí está el miedo a que nos maten. Pero había otros elementos, había otros valores que motivaban la construcción del derecho fundamental. La diferencia que veo ahora es que mientras tradicionalmente, cuando se configuraban los derechos, sobre todo de manera reactiva, se confiaba en que proclamamos el derecho y la fuerza de su proclamación va a culminar y va a evitar que los daños se produzcan, y solo cuando se produzca el daño se activa el aparato reparador, ahora el riesgo ha tomado el mando. Y ya no es solo un criterio más a considerar a la hora de determinar cómo regulamos una determinada cuestión, sino que nos va determinando el riesgo, el ámbito de lo jurídicamente posible. Ya no va a ser tanto el contenido y la finalidad del derecho, sino el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir como sociedad. Y este enfoque es distinto. El riesgo, digamos que ha sustituido a los derechos como elemento central. Y para mí esto tiene una consecuencia, y es que no es lo mismo, o no me parece lo mismo, que exista una posibilidad de que algo suceda y que en tanto esa posibilidad no se dé, no se deriven consecuencias jurídicas, que como existe una posibilidad de que algo suceda, automáticamente ya le acompañan ciertas consecuencias jurídicas. La idea de libertad y de autonomía cambia, o al menos creo que cambia. A lo mejor en la práctica el resultado es el mismo y el nivel de protección que se alcanza es similar, pero como creo que cambia la lógica y no estoy seguro de si ese cambio es consciente o es fruto de la necesidad y de las propias dinámicas de tener que regular a un fenómeno nuevo a pasos acelerados, y aquí hay un proyecto sobre nuevos derechos, dije, mira, lo llevo, que lo discutan y a ver si entre todos podemos llegar a alguna conclusión, porque yo a lo mejor estoy muy sesgado. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Bien, pues nada, todo aquel que quiera intervenir, hacer una pregunta o plantear cualquier cuestión, puede ahora. Venga. También por la ponencia, ha sido muy interesante. A mí me ha gustado. Mira que yo le tengo cierto reparo a la protección de datos, porque me parece un tema muy complicado. Pero te agradezco que lo hayas hecho bastante accesible, ¿no?
Yo voy a decir algunas cosillas que me han surgido alrededor conforme tú ibas hablando y no tienes que responder a lo que tú quieras, ¿no? Lo primero es la vinculación de protección de datos con el tema de nuestro proyecto, ¿no? Y es que, o sea, protección de datos es que desde el principio yo creo que es un nuevo derecho. Quiero decir, yo creo que en la Constitución no se recoge como derecho, pero bueno, pronto devino en un nuevo derecho, ¿no? Y eso está generando problemas, porque, como tú has dicho, confluye con el ámbito de protección de otros derechos. No problemas, a lo mejor tan... Sí, a la hora de delimitar si es que se puede o no, intimidar la propia imagen, sobre todo con protección de datos, es súper complicado. El mismo supuesto te lo tratan a veces como protección de datos y a veces como intimidad, o a veces como propia imagen y a veces como protección de datos. Es muy difícil saber dónde empieza uno y dónde empieza otro, ¿no? Si un administrador de finca pone que un cartelito diciendo que no sé, bueno, los avisos que se dan a las comunidades, que no sé quién debe tanto dinero, eso es protección de datos. Pero a veces una información sin dar es sonor. Hoy, pues, ayer venía en El País un cartel que puso un hombre diciendo, bueno, el director el propietario de un centro escolar, diciendo que el centro escolar le debía no sé cuántos miles de euros. Eso es honor, eso no es protección de datos. Es muy complicado. Yo creo que había que reducir un poquito el ámbito de actuación de la protección de datos. Por lo menos clarificar dónde empieza uno, dónde empieza otro y por dónde hay que tirar en cada uno de los supuestos. Después me ha planteado una cosilla en relación con la inteligencia artificial, nuestro trabajo y el propio concepto de dato protegido. Quiero decir, si yo escribo un artículo, ese artículo que yo he escrito en algún momento puede ser concebido como un dato, porque es lo que yo pienso. Y lo que yo pienso, una vez que se cristaliza por escrito, deja de ser subjetivo, es algo objetivo. En cierto modo es un dato que permite identificarme, que permite clasificarme, que me puede exponer a ciertos riesgos. Y la inteligencia artificial hace está en la red, lo cojo y lo trato. Bueno, no lo sé, ¿no? Después han dicho que no crees que se puedan revertir, que se puedan eliminar facultades de las que ya están protegidas. Y sin embargo, también has apuntado a que existe otro modelo, que es el de USA, Estados Unidos, basado en la autogestión. Bueno, yo no, tal y como está la política en nuestro país, yo no apostaría porque no pudiera llegar aquí otro gobierno con otra ideología, otra mayoría parlamentaria y optar por un modelo USA, que implicaría cierta regresión, entiendo. Bueno, a ver, los límites, claro, los pondría la Unión Europea, pero di tú que llega a la Unión Europea, no a España exactamente, ¿no? En fin, al legislador que tuviera esa capacidad en nuestro ordenamiento. Otra cosa que no me ha quedado muy clara es, que me ha hecho pensar un poco, es lo del el derecho de protección de datos como derecho de configuración legal. Porque al mismo tiempo han dicho que es una obligación de resultado. A mí eso, yo estoy de acuerdo con que es una obligación de resultado y estoy de acuerdo con que es muy útil que haya una regulación legal, sin duda, a la vista de la complejidad del tema. Lo que tendríamos quizás que aclarar es qué es un derecho, cuando un derecho es fundamental es un derecho de configuración legal. Para mí es más bien un derecho que yo llamo un derecho de individual. Es un derecho individual. El dato me pertenece. Es una esfera de protección. Tú no puedes entrar, tú no puedes invadir, tú no puedes comercializar con eso
sin mi consentimiento. Y los derechos, la categoría de derecho individual y derecho de configuración legal no casa muy bien, pero en mi opinión, solo una más. A ver, aquí la protección hoy en día se basa en una ficción, que es que nosotros estamos siendo informados realmente y consentimos conscientemente. Pero el otro día estaba yo con la auxiliar, la persona que es la auxiliar del área, y veía cómo ella gestionaba la página web y le salía el aviso aceptar, rechazar, y ella le daba todo a rechazar. Cuando yo digo, hostia, pero si yo hago lo contrario, yo todo le doy a aceptar, claro, después me encuentro con lo que me encuentro, ¿no? Y digo, ¿de dónde viene esto? Y, o sea, que este modelo de esa presunción de información y consentimiento es básica en un derecho fundamental como este. Eso no sería trasladable a otros derechos como el del artículo 15, ¿eh? El del artículo 15, ahí se hace mucho más hincapié en que la información y el consentimiento para un tratamiento médico sea real y efectivo y consciente y aceptado. En fin, no sé hasta qué punto eso es algo que se tenga que revisar. Yo creo que esto es que se están pasando tres cuadros. Verá, yo entro en una página web. ¿Acepta usted el tratamiento? Bueno, sí, acepto. Yo tengo que poder presuponer que usted con mi dato va a hacer lo mínimo. Lo mínimo. No que usted con los datos a los que está teniendo acceso porque yo estoy entrando en su página va a poder hacer todo lo que usted me pone en un listado enorme que yo no puedo leer, porque si no sería ineficaz. Como tú dices, Internet. Los proveedores de Internet deberían tener una obligación básica de mínimos. El otro día iba a firmar de una cosita de estas que es popular contra no sé qué de la infancia y digo, mira que, venga, voy a firmar. No suelo firmar esas cosas, pero esa la iba a firmar. Y cuando leo, me decían, si pincha aquí, cede usted los datos para que le enviemos información de empresas asociadas. ¿Qué puñeta? ¿Pero por qué? Es como si tú, cuando firmas una autorización para una operación, firmaras también que tus datos personales y tu información personal fuera cedida a SISA, a compañía médica, a productos farmacéuticos, pero eso que tiene que ver con lo que usted me está ofreciendo aquí. O sea, que no nos estamos tomando en serio la protección de datos para nada, con mucho reglamento que hay. Ya está, solo Respondo. No, si quieres. No, sí, además. Sí, o sea, tengo respuesta para casi todo. ¿Y puedes estar de acuerdo conmigo? La respuesta puede ser estoy de acuerdo. Vinculación, protección de datos, nuevo derecho, sí. Derecho, que en el caso de España se reconoce por vía jurisprudencial, pero es un nuevo derecho. No nos hagamos trampas al solitario. Portugal había reconocido algo mucho más parecido al derecho de la protección de datos. Teníamos el referente de la Constitución portuguesa y no lo copiamos. Pusimos limitación del uso de la informática, por lo cual, nuevo derecho, además de configuración jurisprudencial, clarísimamente. Claro, ¿genera problemas de limitación? Todos, totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Como el derecho a la protección de datos tiene esa vertiente instrumental, si esa vertiente instrumental funciona bien, los otros derechos no deberían verse afectados. No debería haber daño en la intimidad si he operado con la protección de datos adecuadamente. ¿Esto qué está haciendo? Que el derecho a la protección de datos se convierte en un agujero negro.
lo acapara todo. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Miro si las medidas previstas en el reglamento se cumplen o no, y si no se cumplen, ya sanciono por protección de datos. Y si ha habido un daño en la intimidad mucho más fuerte que el que se puede ocasionar por la vía de la protección de datos, ya me olvido de analizarlo, porque como ya lo he resuelto por la vía de protección de datos, los demás derechos quedan en el olvido. Tengo un articulillo pequeñito, no es un capítulo del libro, está en abierto, que es Quo Vadis Intimidad, en el que señalo que precisamente hay un problema con la delimitación entre protección de datos e intimidad, sobre todo, que son los que más elementos en común tienen. Señalo, en todo caso, la intimidad sigue operando de varias formas. Primero, cuando se diseñan los tratamientos hay que tener en cuenta los efectos que tenga sobre la intimidad, con lo cual la intimidad está condicionando al derecho a la protección de datos, porque le está diciendo a quien vaya a tratar datos personales, hágalo de una determinada manera, ponga determinadas medidas. En todo caso, lo que apuntas de nos estamos olvidando de los otros derechos y a veces el desvalor es mayor, totalmente de acuerdo. Y es un problema porque probablemente podríamos a veces conseguir una reparación para el ciudadano por vía civil de afectación del derecho al honor o a la intimidad mucho mejor, mucho más rápido que tener que esperar a una agencia de protección de datos saturadísima y que en la mayoría de los casos es que no da abasto. Y que lo que va a incidir es en la sanción que le pongan quien ha operado con los datos. Pero la víctima da un poco más igual. Con lo cual, es un problema que el derecho a la protección de datos está generando. Lo está acaparando todo y los otros derechos que para el ciudadano podrían ser mucho mejores remedios están quedando de lado. En eso estoy totalmente de acuerdo, con lo cual, como ves, no todas las respuestas serán para llevar la contraria. Inteligencia artificial, propiedad intelectual, hago un artículo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Novak, que era un caso de un funcionario que le reclama a el que le ha evaluado el querer saber los motivos por los que le ha puesto una determinada calificación, entonces le pide conocer las anotaciones que haya hecho ese evaluador. El evaluador dice, las anotaciones que yo haya hecho son datos personales míos, no son datos tuyos. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia? 1. Todo lo que escribimos es un dato personal porque revela las líneas de pensamiento y si además lo ponemos por escrito, podemos hacer análisis caligráfico y ya, dato personal completo. Pero además todo lo que decimos tiene efectos sobre otros. Y esa persona sobre la que tenga efectos lo que escribimos, en este caso, al que le habían suspendido la oposición, también es un dato personal suyo. Porque esa información es dato personal de más de una persona. ¿Y esto por qué lo digo? Porque has dicho, los datos son míos. No, los datos no son míos. La información está a mí referida. Como la información está referida a mí, también puede estar referida a otros. Por ejemplo, mi información genética es mía, sí, y de mi hermana, y de mis padres, y de mis primos. Con lo cual, ¿qué ocurre con los datos personales? Que no podemos hablar en términos de propiedad, porque no es propiedad lo que existe sobre ellos. Existen unas facultades de actuación que serán más o menos intensas en función de los derechos que tengan otros también sobre esa misma información. Y esos pueden ser otros titulares de la información o incluso puede ser quien está operando con los datos. Que si ha demostrado, por ejemplo, que tiene un interés legítimo en tratar los datos y ha demostrado que ha establecido las medidas de seguridad adecuadas, puede hacerlo incluso sin nuestro consentimiento. Por eso ha cambiado mucho la lógica del reglamento. El consentimiento ha pasado a ser una base más para poder operar con datos personales, pero no es la única. Y si quien quiere tratar mis datos personales lo justifica en que existe un interés legítimo, en que busca unas finalidades concretas, que ha establecido unas medidas de protección adecuadas, puede hacerlo. Ahora tiene que cumplir. ¿A qué me lleva todo esto? Aunque si hacemos un artículo y la IA lo pilla, el primer problema es de propiedad intelectual. Igual es a donde habría que ir, de ver cómo, qué registros de propiedad intelectual hemos puesto. Porque si la IA no ve que le hayamos puesto ninguna reserva de propiedad intelectual, nosotros tenemos nuestro derecho de autor, pero puede tomar la información.
Vale, ahí tenemos una primera disciplina que hay que tener en cuenta. Después está el problema de que evidentemente a la IA, cuando la alimentan, le meten de todo y a veces los derechos de propiedad intelectual, adiós. ¿Podríamos, vía derecho de acceso, intentar acceder a esa información? Ya sabemos que la ha usado, pero eso sí se puede hacer. Pero ya requiere una acción personal nuestra. Vía derecho de acceso, preguntarle a una compañía, por ejemplo, que haga sistemas de inteligencia artificial, qué información nuestra ha utilizado. Claro, corres el riesgo de que ocurra lo que me ocurrió a mí cuando le escribí y le solicité derecho de acceso a Google, que te envía 500 gigas de información y te saturan el ordenador. Pero es la única vía que veo. Derecho de acceso, veo que han utilizado, analizo si tenían permisos para poder hacerlo y a partir de ahí llevo a cabo las acciones. Pero ya requiere el elemento subjetivo. ¿Y qué ocurre? Que los sistemas de inteligencia, la regulación de la IA no nos dice nada de esto. Con lo cual, si yo quiero saber lo que puedo hacer contra la IA, no tengo que irme al reglamento de inteligencia artificial. Ahí podré analizar los diseños. Pero lo que hacen con mi información tengo que irme al reglamento de protección de datos. Con lo cual ya estamos dividiendo la información y cada vez hay más normativas. Con lo cual la dispersión normativa es mayor y la dificultad para saber qué puedo hacer y qué herramientas tengo se complica enormemente. Con lo cual eso es un problema. Lo de la posibilidad de reversión. Sí, a ver, todo es posible. Pero eso aplica incluso a los derechos reconocidos constitucionalmente. En el caso de la Unión Europea, pues dependemos de que el Tribunal de Justicia, en caso de que se produzca un cambio de esa naturaleza, diga que esto no es compatible, yo creo que no lo es, con el derecho fundamental que es reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales y, ojo, también en los tratados, que también está en el mismo tenor que está en la Carta de Derechos Fundamentales. Con lo cual, yo creo que ahí el Tribunal de Justicia tiene elementos suficientes para decir aquí hay un mínimo que hay que respetar. Porque ya no es solo la Carta, está también en los tratados. Entonces, la reversión siempre es posible, pero hay herramientas, hay esperanza. Derecho individual o derecho de configuración legal. ¿Por qué digo que es de configuración legal? Por el elemento, y no creo que sea individual, por lo que comentabas, que el dato no es mío. Es una información sobre la que insisten una serie de intereses en conflicto. Y como existen una serie de intereses en conflicto, necesariamente necesito un marco regulatorio que me permita resolverlos. Y ya no hablo solo del conflicto, intimidad, protección de datos o algo así, no. Hablo del conflicto entre yo, titular de una información personal, y tú, titular de la misma información personal. Porque si hacen un listado de profesores de Derecho Constitucional, estamos los dos. Y si toman una decisión respecto de esa información, profesores de Derecho Constitucional, será tan dato personal mío como tuyo y habrá que resolver el conflicto por otra vía. Entonces, para hacer efectivo el derecho a la protección de datos, necesariamente necesita desarrollo legislativo. No me parece que encaja mejor. No repito, puedo estar equivocado. Pero la lógica solo individual no me termina de encajar con todas las aristas que tiene el derecho fundamental, porque la parte instrumental, la parte de resolución de conflictos lo necesita necesariamente. Como tampoco hay una propiedad como tal del dato, es que no veo otra forma de resolverlo. En todo caso, le di muchas vueltas y esto que estoy diciendo, hay teorías de todo tipo que lo niegan. De hecho, incluso hay alguna teoría que dice que el derecho a la protección de datos no es un derecho. Hay un artículo estupendo en Data Protection and On-Right Thesis que es espectacular, en el que va desgranando por qué cree que no es un derecho, sino que es manifestación de otros derechos. Con lo cual, al final no deja de ser una posición que yo tengo, pero que, bueno, el Tribunal de Justicia ha ido reforzando, que el Tribunal Constitucional ha ido, yo creo que señalando que por ahí es la adecuada. La protección se basa en una ficción. Sí. Sí. Se basa en la ficción de que las distintas partes que confluyen en un tratamiento cumplen la normativa
y eso en el caso de los que operan con los datos, y en la ficción de que nosotros como ciudadanos somos responsables y si se produce una vulneración vamos a tratar de perseguirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe un principio que es el de limitación de la finalidad y otro que es el de minimización de datos que opera. Y normativamente, además, son principios que si se vulneran conllevan las sanciones más graves de todo el reglamento. Es decir, para la normativa de protección de datos, la minimización y la limitación a la finalidad, es decir, recabo la información que necesito para la finalidad de este tratamiento y solo esa información y ni una más, y además la mínima necesaria, no toda la posible, está ahí, es una obligación del responsable. Lo que pasa es que el responsable, cuando diseña el tratamiento, tiene que justificarlo, tiene que decir, necesito estos datos y los necesito para esto y solo necesito estos datos y ni uno más. Esa parte tienen que cumplirla. Si no la cumple, habrá que reclamar o que denunciar. Segunda parte, los consentimientos cuando sea el consentimiento la base para el tratamiento. Ahí hay responsabilidad personal. Quien rechaza lo hace mucho mejor. Pero como la normativa es consciente de que es imposible leer todos los consentimientos, porque el tiempo que necesitas para leerte un consentimiento es enorme, por eso se incide en el apartado obligacional. Por eso cada vez dicen, como sé que para las personas no es viable, cargo las tintas en las obligaciones. Y ahí es donde hay que fiscalizar, en que se cumplan con las obligaciones. Yo siempre digo que si solo hay que estudiar un artículo de toda la normativa de protección de datos, sea el artículo 5 del reglamento, los principios. Porque si se cumpliesen los principios, la mayoría de los problemas no existirían. Porque habría una contención en el tratamiento de la información, se justificaría por qué se utilizan los datos y en aquellos que haya que consentir o no, pues ya queda la decisión y la responsabilidad de cada uno. Y ahí asumimos las consecuencias. Claro, en un tratamiento médico nos lo leemos bien porque nos va la vida en ello. En la protección de datos, como no duele, no lo miramos. Hasta que un día pues deciden que no nos contratan. Y ese día nos acordamos. Y en ese día, pues bueno, ahí seguimos teniendo herramientas, acceso, rectificación y tal, pero el daño ya se ha producido. Una cuestión de responsabilidad personal. Eso no hay normativa que lo arregle. Puedes hacer pedagogía, puedes tratar de cambiar la cultura, que es lo que intenta hacer el reglamento, pero, como dije, llega hasta donde llega. Aquí, magia no existe. Y no sé. Dime. Bien, primero, y voy a hacerte una sugerencia, a ver qué te parece, a ver si de lo que estás planteando, a ver dónde me equivoco, si lo estoy viendo bien. Yo entiendo que realmente, bueno, cuando tú hablas para empezar de una obligación de resultado, tal y como yo lo entiendo y en la práctica habitual, entiendo que de lo que se trata es de que en una cadena finalista, donde quieres llegar a un resultado y vas encadenando, ¿vale? Una cadena causal de primer y medio, Sí. tú lo que quieres es un resultado que en realidad es un nuevo ejemplo. No que no se filtren determinados datos que esto va a escapar del control del que actúe diligentemente. Claro. Y ahí me voy a lo siguiente. A mí me da la sensación de que, como hablabas de finalidades, me ha gustado mucho, como hablabas de finalidades, creo que la normativa no pretende en ningún caso proteger los datos individuales, sino en todo caso los datos colectivos. Me explico. Es muy fácil, muy fácil acceder a los datos de cualquiera de nosotros. A lo mejor, no sé, en la Deep Web por 400, 500 euros. Menos. Hackeo del ordenador. Menos. Y menos, ¿verdad? Pues ya está, o sea que es baratísimo. Es baratísimo, cuidado. Es baratísimo a nivel individual. Pero a nivel colectivo es enormemente caro. Claro, porque si yo digo 300 grupos de personas, no me lo puedo permitir. Es decir, parece que la normativa lo que pretende es que sea inviable la utilización
de esos datos personales, que por otra parte tenemos que reconocer que están completamente expuestos. Eso lo cuesta perder todavía. Dicho de otra manera, yo muchas veces, hablando de los administradores de finca, voy a ponerlo de otra forma. ¿Por qué razón existen las puertas en las comunidades propietarias? ¿Para proteger la propiedad? No. Es cualquiera que se lo proponga entra en una comunidad propietaria. Sin forzarla ni siquiera. Es muy sencillo. Más bien parece, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de un portal no se ve tan claro. Pero por ejemplo, en el caso de una instalación como una piscina o un jardín, y hay una puertecita que casi se puede saltar, que puedes esperar para entrar, tú lo que estás delimitando es un espacio al que no puedes acceder. Y que si accedes, pues tendrás tu contacto, tu historia, lo que sea. Es decir, no estás tanto protegiendo, yendo allá, paso del símil de la comunidad, no estás protegiendo tanto la privacidad de los datos como impedir su uso, o mejor dicho, impedir que ese uso sea rentable. En el fondo, no es rentable usar estos datos. De hecho, los datos se filtran diariamente, no sé si lo habéis visto, o metéis en vuestra cuenta, por ejemplo, de Google o de cualquier cosa, y dice, cambio de contraseña que esta contraseña ha sido objeto de una filtración. De hecho, las filtraciones, sabéis, son públicas. Las filtraciones de datos son públicas. O sea, podéis coger cualquiera de vuestros correos electrónicos, de cualquier amigo, y ver si se ha filtrado. Y entonces veis la contraseña y como además se comparten las contraseñas en una y otra directa, pues es 300 euros. Es súper fácil. ¿Vale? Es mucho más fácil todavía. Entonces me da la sensación de que al final, con independencia de que formalmente se quiera proteger los datos individuales, el objetivo me da la sensación de que es proteger que no se utilicen de manera masiva esos datos individuales, que no sea económicamente viable. Y digamos que así pues, tenemos razonablemente protegido algo que en realidad está ahí. Vale. Dos cosas. Primero, lo de las brechas de seguridad. Lo prevé la normativa. Es una de las exigencias de la responsabilidad proactiva. Si tú demuestras que has actuado de manera responsable, la brecha de seguridad no va a suponerte una sanción y por eso lo notifica. Forma parte de las exigencias y del deber de diligencia. Es más, si la brecha de seguridad es menor, es decir, no tiene carácter masivo, ni siquiera necesitas comunicarle a la persona que ha habido una brecha de seguridad, porque demuestras que ha establecido las medidas adecuadas y que no tiene tira. Es decir, esa parte, la normativa, tal cual como has dicho. Segunda, la cuestión individual-colectivo. Puede ser. Y hasta hace 2 años te diría que estaba en la misma línea. ¿Qué ocurre? Que casi todas las normativas nuevas que están saliendo ahora apuestan por la reutilización de la información y por el aprovechamiento económico de la información de manera masiva, porque se han dado en cuenta que ahí hay una mina que se puede explotar. Con lo cual ya no estoy tan seguro de que esa vertiente colectiva de no utilización masiva de la información sea así. Lo que se está tratando de hacer es, tenemos un montón de información personal que nos puede servir para desarrollar nuevas tecnologías, para entrenar a la inteligencia artificial, para perfilar la tecnología. Hay que aprovecharla porque, al fin y al cabo, es un elemento cualitativo que tenemos, que hay que aprovechar, pero tampoco queremos decir el derecho a la protección de datos no vale para nada. Entonces, ¿por qué se está apostando? Uno, anonimización allí donde es posible y donde no es posible, en la mayoría de los casos no es posible porque los procesos de anonimización, es decir, de ruptura total entre el vínculo dato-persona, romperlo de manera taxativa es muy, muy, muy difícil, tiene muchos costes. Apostemos por la pseudonimización, es decir, hacemos una codificación, lo hacemos y lo revestimos de un montón de medidas de seguridad, pero no perdemos los datos, sino que los utilizamos. Al principio era solo para investigación, pero ahora ya estamos en
también para productos sanitarios. Eso es el Espacio Europeo de Datos de Salud, investigación en salud y productos sanitarios. Y ya no es solo lo que está en las historias clínicas, eso por ahora se ha frenado, no va a tardar mucho en cambiar, los dispositivos wireless de medición de pasos, etc. Por ahora se ha frenado, no va a tardar mucho. Con lo cual, hasta hace un par de años te diría, sí, la vertiente colectiva puede estar ahí. Hoy creo que no. Hoy se va a maximizar al máximo el aprovechamiento económico de la información disponible. ¿La revestimos de medidas de seguridad? Sí, todas las que podamos, pero no perdamos la oportunidad de aprovecharla. Pero es que la anonimización no sirve para nada. Porque, Por eso digo que es muy cara. La anonimización bien hecha sirve, pero la anonimización bien hecha es carísima porque es impracticable. Porque romper completamente el nexo entre dato y persona es muy, muy, muy difícil. no, si no me refiero a eso, creo que cuando tú usas la masa de datos, el Big Data, lo usas, vas a poder hacer lo inverso. Vas a desanonimizar, o sea, lo contrario, es decir, lo has anonimizado, ¿vale? Tienes el Big Data y eso te permite otra vez ir a la fuente, ir aquí en qué tipo de personas. Si se puede hacer muy fácil, esto lo ha dicho Tonal, si se puede hacer muy fácil, es decir, que los costes no sean muy elevados en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, ahí hay que actuar como si fuesen datos pseudonimizados y por lo tanto aplicar las obligaciones de la normativa. Porque la ventaja de la anonimización de los datos anónimos es que todas las garantías del derecho a la protección de datos, que a lo mejor después no se aplican, pero desaparecen directamente. Ni siquiera tenemos que pensar en qué nivel de seguridad necesitamos, en qué datos necesito. No, con los datos anónimos todo esto desaparece y es barra libre. Igual no estoy siendo preciso, barra libre. Con los datos pseudonimizados, lo que está tratando de decir la Unión Europea es al menos un mínimo de garantías se mantienen y sobreviven. En todo caso, lo que digo, la cuestión colectiva, de hecho en el libro lo apunto un poco que hay toda una tendencia de protección colectiva de la información, que en Estados Unidos ahí sí es mucho más potente, porque tienen, sobre todo la impulsaron tribus que estaban en las reservas indias, la idea de protección colectiva de la información, y hay toda una teoría que es muy potente y que está muy bien. Pero claro, es que te encuentras ahora con todo lo de reutilización y datos abiertos y te digo, pues mira, no. Perdón. En lugar de felicitarle también por la caricia. Y a mí me gustaría tener que hacer un par de preguntas. Carácter más en general, la verdad, estamos hablando todo a ese nivel, ¿no? Vamos a ver. Es cierto que el seminario se celebra en el marco de un proyecto sobre la génesis de nuevos derechos fundamentales, por los dos, por eso tienes un cartel en lado. Y en todas nuestras discusiones, pues siempre al final se decantan más o menos dos posturas, ¿no? Quienes están muy a favor de que haya los derechos fundamentales, ¿sí? Y quienes estamos un poquito en contra. Y cada vez que vemos un nuevo derecho fundamental, la posibilidad de un nuevo derecho fundamental asomando por ahí, intentamos un poco poner el freno y decir, bueno, ¿hasta qué punto estamos hablando de un derecho realmente fundamental? Lo cual no quiere decir que no haya normalidad, etcétera, etcétera, sino una preocupación sobre todo por esa categoría de derecho fundamental. Por parte de una aplicación teórica, bueno, conocemos más o menos el partido, ¿no? Pues, mientras más derechos fundamentales, pues en realidad hay menos. Todos son fundamentales, hay que dar más espacio a la ponderación, todos los problemas que trae consigo la ponderación, y al final pues hay que haber cierta arbitrariedad en las decisiones, etc. Detrás de la aplicación teórica hay una mucho más práctica, que por lo menos en mi caso, si es un nuevo derecho fundamental, no tengo que estudiar. Y todo esto viene en torno a dos preguntas que te quería formular. Tú has titulado la ponencia así,
el derecho a la protección de datos, el precursor vamos a ver. Se puede decir entonces que gracias a que tenemos el 18.4 de la Constitución, vamos a meter todo ese inmenso paquete regulatorio que nos viene sobre la inteligencia artificial para darle la categoría de derecho fundamental, que ya de por sí, ya lo está dicho antes, ya de por sí fundamental en el 18.4 es un poco arriesgado, porque, bueno, esto ya nadie lo dice, pero inicialmente el 18.4 consiguió mandato de mi labor, pero el mandato que estaba sobre autodeterminación informativa, etc. Tenemos la carta, sí, una carta de derechos. ¿Qué ha pasado con las cláusulas horizontales de la cláusula de la Carta de Derechos que limitaban el ámbito de esos derechos fundamentales a las competencias de la Unión? Bueno, eso ya ha saltado por los aires, ¿no? Porque también ha saltado por los aires esa cláusula competencial, ¿no? Entonces, la apertura que no pueda dar la Carta de Derechos nos sirve para tener que estudiar, ¿no?, todo lo relativo a la inteligencia artificial, porque realmente ahí estamos hablando de una simiente de nuevos derechos fundamentales que van a pasar a engrosar nuestro listado de derechos por la vía de protección de datos. Un poco esta es la primera pregunta. Y la segunda, está en relación con esto que tú has citado de privatización, mercantilización, de la posibilidad de derechos que se puedan definir en función de lo que cada uno quiera más o menos comprar, etc. Y ha salido también el tema de la confusión entre protección de datos y privacidad. Se tocaría también con esta palabra antes de la sociedad de riesgo, la categoría de riesgo y cómo eso refleja la normativa europea con los niveles de riesgo, etc. Bueno, yo creo que desde la existencia pues por una parte todos los datos son sensibles. Todos los datos son sensibles, porque todos los datos pueden contribuir y además no solamente todos los datos son sensibles, sino que todos los datos de cualquiera de los presentes son sensibles con respecto a mí, porque todo lo que se alimente por parte de los demás va a poder contribuir a que en ese proceso de desagregación que antes se citaba, ahora resulta que el que se ve afectado por ese perfil digital soy yo, pero si yo no he dado ningún dato, da igual. Lo ha dado tantísima gente que contribuye a definir mi perfil. Sí. Entonces, claro, de aquí tenemos la escapatoria. De ahí la crisis de seguir basando todo en el consentimiento. Sí, no se puede. El consentimiento ya es totalmente irrelevante. Y el grado de consentimiento en función del dato que estemos dando, yo creo que también es irrelevante. Has citado de pasada, bueno, cuando estamos entre la mesa de operaciones, si no leemos, tampoco. Todas las épocas en consultivo, pero todos los problemas del consentimiento informado es que te lo dan exactamente cuando vas a entrar en la mesa de operaciones, cuando ya estás un poquito anestesiado y firma usted aquí. Pero esto qué es. Esto es lo de consentimiento. Es una mala praxis. Claro, es una mala praxis generalizada. Sí. Y luego la relevancia que se da en la existencia, ¿no?, del consentimiento informado, que muchas veces tienen en el ámbito médico más páginas que nos encontraremos si se nos ocurre abrir para ver qué cookies estamos aceptando. Puede haber toda una serie de patologías posibles, de consecuencias posibles de una mala praxis médica, que si se refleja en el consentimiento informado, usted lo firmó. Usted afirmó que hay un 0,005% de posibilidades de que usted me hace esto, me pase todo. Sí, ya ha pasado, usted lo ha afirmado. Esta es otra política. Entonces, para no enrollarme mucho, aunque tengo que decir en mi descargo, que también mis compañeros lo hacen, en primer lugar, estamos ante una nueva categoría. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va a llegar la categoría de derechos fundamentales de la temporalidad? Y si eso, la puerta de entrada puede ser el 18.4. Y en segundo lugar, ¿qué opinión tienes tú sobre esta parcelación de derechos, ¿no? Es decir, esta vieja categoría de consentimiento, lo que es sensible, lo que no lo es, lo que afecta a datos personales, sea privacidad? Yo creo que todo esto ya va a categoría totalmente. Empiezo por lo último, porque es mi tesis. Y porque tengo el libro. Yo digo que las categorías especiales, coincido, no existen.
Es decir, que habría que prescindir de las categorías especiales tal y como están configuradas como un conjunto tasado de categorías porque no es operativo y lleva a error. Al final lo que hay que medir es nivel de riesgo, las consecuencias que cada tratamiento concreto tiene para mí. Y a partir de ahí establecer las medidas de precaución que se puedan imponer. Por lo cual coincido totalmente en que hay que repensar todo eso. Porque con el sistema de categorías especiales y con la idea de datos especiales, que no lo es, vamos mal y la Unión Europea, a través del Tribunal de Justicia, lo está tratando de corregir porque el reglamento no lo va a modificar, al menos en el corto plazo. Pero sí, coincido en que es un engaño lo de categorías especiales a día de hoy, porque es que si nos vamos al listado, ya asumamos que hay categorías especiales. Vamos al listado de las categorías especiales. Información sobre el género, no es un dato especial. Información financiera, no es dato especial. Información de la edad, que me pueden discriminar por edad, el edadismo está ahí, no es especial. Con lo cual el criterio que se sigue para esto es especial, esto no lo es. No es operativo, no responde a la realidad del día a día. Por lo cual, incluso comprando la idea de categorías especiales, habría que cambiarlas, pero creo que hay otras fórmulas mejores, siendo coherentes con la idea de riesgo, de anticipación y de análisis tratamiento a tratamiento. Y después está lo del 18.4. Yo cuando vi ya no la Carta de Derechos Digitales, sino el título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, y en la exposición de motivos, en el preámbulo, dicen que todos los derechos que están en el título 10º se anclan en el 18.4, me asusté un poco. La educación digital también la anclas en el 18.4, cuando tienes un derecho a la educación que te puede servir mucho mejor para darle cabida a lo que no es más que una manifestación específica del derecho a la educación, con lo cual el 18.4 no puede colgarte. Eso, si queremos fundamentalizar los derechos digitales, hagámoslo bien, vayamos derecho a derecho, veamos qué relación tiene con los existentes, veamos si lo que estamos reconociendo puede tener o no anclaje en alguno de los derechos existentes y no todos van a ser en el 18.4, y a partir de ahí veamos que resulta que lo que estamos reconociendo como derecho digital no lo podemos encajar en ningún lado. Pues habrá que reformar la Constitución si lo queremos convertir en derecho fundamental. Pero lo otro es hacerse trampas al solitario y desnaturalizar un 18.4 que ya lleva bastante equívoco con el paso que ha dado desde su dicción literal a lo que hoy es, que es el derecho fundamental a la protección de datos. Ese salto lo puedo entender, porque se ha ido construyendo, se ha hecho toda una pedagogía, pero meterle más a un derecho que ya de por sí es complejo me parece peligroso. Para las horizontales de la carta, tu juicio, eso ya mejor, no hay que... Y, es decir, si lo hay de un ámbito más reducido de la carta, del ámbito solamente propio del derecho a la unión, por eso también. es que el problema es que la Unión, como tiene competencia para configurar el espacio digital europeo y está en mejor posición, lo que opera es la carta, pero en su articulado, no hay que irselas. Claro, pero tú mismo acabas de decir que afecta a multitud de derechos fundamentales, no solo a los derechos humanos. Sí. Entonces, claro, Sí, no, pero yo me refería en el caso de España. La Unión Europea es otro cariz, porque también va a hacer su carta de derechos, no, ya la ha hecho, de derechos digitales. Esa por ahora está como criterios orientativos, para decirnos, si te encuentras con un problema de este cariz, debería resolverlo por esta vía. Bueno, como criterio orientador, no le veo especial problema. La IA es otra cosa, porque la IA es transversal. La IA sería un error vincularla a cualquier otro derecho, porque la IA tiene autonomía. ¿La IA te afecta al derecho a la protección de datos? Sí, y al derecho laboral, y al derecho de consumo, es otra cosa. Entonces hay que analizarla desde un punto de vista distinto. Y ahí hay un debate muy interesante que se va a dar entre reconocemos un derecho a una IA segura con una serie de garantías
o seguimos considerando, como está ahora, la IA como una regulación de consumo como cualquier otro producto, porque al final la IA, la regulación de la IA se parece más a la regulación de cómo se deben hacer los juguetes para evitar daños en los niños que a una regulación de un derecho que estamos desarrollando. Y más porque es que han cargado todo el apartado obligacional a cómo ha de diseñarse, a cómo ha de ser. Después tenemos que aplicarla y ver las consecuencias en derechos concretos, pero como tal no está regulada como un derecho, está regulada como un producto que tiene que cumplir unos estándares y si supera esos estándares, adelante y puede entrar en el mercado. Entonces, claro, ese salto de estándar de producto con unos estándares a derecho, hay que ver cómo lo hacemos, porque la lógica cambia. Por ahora eso no se ha dado. ¿Y dónde lo anclamos? En la carta lo veo difícil. Sinceramente lo veo difícil porque es nuevo. Es un derecho que es transversal, es toda instrumentalidad, si se quiere. Entonces, me cuesta ver el engarce. Quizá hay que ir a su reconocimiento como derecho, probablemente. Pero me preocupa el cómo. Porque me pasa como a ti, no le acabo de ver un engarce para convertirlo en derecho fundamental. Y a lo mejor no hay que hacer. Eso ya no tengo opinión siquiera. Es que la veo tanto ahora como una regulación de producto que el salto a la lógica de derecho la entiendo, pero no lo sé. No sé qué opinas, pero Pablo, no sé si querías tú también. Pero la buena vez con la ponencia me ha esperado mucho y en conexión con lo que acabas de decir, justo la respuesta a Ángel, ha dicho que la IA es otra cosa. Te hacer una pregunta muy concreta. ¿En qué crees que ha mejorado el reglamento IA a la normativa de protección de datos? Ha dicho algo en la ponencia, creo. De hecho, que el reglamento IA es el paradigma de ese elemento obligacional. sí. Pero si hay algo más que se ha podido mejorar. Creo que lo demás es mejor el reglamento de protección de datos. ¿Por qué? Porque deja un cierto margen a la flexibilidad que el reglamento ya no tiene. Hay una cosa en la que sí es mejor el reglamento de inteligencia artificial. No. Hay una cosa en la que es mejor el reglamento de inteligencia artificial, que ha aprendido del error del reglamento de protección de datos. Y es que en las cláusulas de esto es un tratamiento que está prohibido, esto es de alto riesgo, es consciente de que la tecnología avanza y las ha hecho abiertas. Por ejemplo, en las categorías especiales, el reglamento de protección de datos no tiene esa cláusula de apertura, que si lo hubiese tenido, nos habría facilitado mucho las cosas. El reglamento de inteligencia artificial es mucho más consciente de que tiene que estar abierto a la evolución tecnológica. En eso sí me parece mejor, está mucho más trabajado en ese sentido. Pero en la parte de es que no lo piensan como un derecho. Entonces, toda la parte de flexibilidad, adaptación a las circunstancias concretas, creo que es peor. Porque se van yo me curo en salud, no sale al mercado europeo algo que yo no quiera. O no sale al mercado europeo algo que no vaya en las condiciones que yo quiero que vaya. Si eso funciona bien, viviremos muy seguros. Pero como algo falle, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanos? Tenemos que volver a irnos a los otros derechos. Y corremos el riesgo de irnos al reglamento de IA y no encontrar respuestas y desistir. Pensar, hombre, es que si ya nos han dado un certificado de que esto está bien, pues estaré yo equivocado. Y eso yo creo que habría que hacérselo mirar. Y mira que Borgeus, creo que sí, dice Borgeus, igual estoy cambiando el nombre, pero desde el proyecto, cuando salió el proyecto, lo alertó y lo avisó. No hicieron caso. Lo cual me sorprende porque él sí es una autoridad, pero no recogieron esas recomendaciones. Lo fiaron todo a hagamos bien el diseño y ya está. Está muy bien, pero ¿y si falla? ¿Dónde está la válvula de escape? ¿Dónde está el botón rojo para parar los misiles cuando ya han sido lanzados?
Está. En eso creo que es peor. Pero en otras cosas es mucho mejor porque es mucho más consciente de que es una tecnología que va a evolucionar y ha ido dejando cláusulas para ir, como mínimo, acomodando los mecanismos de protección y eso está bien. Sí. Vale, voy yo. Entonces, quiero preguntarte, básicamente, al final este sistema de proactivo en el que continuamente está necesitando de actualizarse para esos nuevos riesgos que surgen, eso no ha hecho de un poco que, por así decirlo, el gran éxito que por ahora ha tenido el reglamento de protección de datos haya surgido con el boom que ha habido en estos últimos 2, 3 años de inteligencia artificial, que yo creo que ha sido un poco el boom de 2 o 3 años para acá. Eh, no ha demostrado un poco el gran triunfo de ese reglamento ahora, o quizás el hecho de ser un sistema en el que continuamente se tiene que estar actualizando para abarcar nuevos posibles riesgos, nos ha visto un poco también, sino desbordado un poco por este boom de la inteligencia artificial. Y luego, aparte de esa pregunta, también la duda de que se ha estado hablando de autorregulación. No he entendido muy bien qué es eso de autorregulación, porque se ponía autorregulación frente a la regulación nacional de los estados. Entonces no he entendido muy bien a qué te referías con autorregulación. La apuesta por la proactividad es clave para la inteligencia artificial, no solo por generar el contexto, sino porque probablemente si el sistema de protección de datos no fuese proactivo y no se atendiese constantemente al riesgo, habría que diseñar el reglamento de inteligencia artificial de otra forma, porque la inteligencia artificial se alimenta de datos. Si no nos fiamos de que los datos que lo van a alimentar tengan un origen legítimo y lícito, el sistema se nos cae. Para que la IA funcione bien, necesitas que el contexto del reglamento sea el adecuado, es decir, que el contexto del tratamiento de los datos sea el adecuado. Igual, hasta esa parte, totalmente de acuerdo. Autorregulación. La diferencia es, modelo europeo, tenemos unas condiciones legislativamente establecidas, modelo regulatorio, autorregulación, las condiciones en las que voy a tratar, en las que se va a tratar tu información, no están en una ley, hay que buscarlas en las cláusulas tipo de cada empresa. Si tú quieres utilizar Google, si quieres utilizar Twitter, la que sea, compras el marco regulatorio y las condiciones que te fija, y si no, no lo usas. Y las medidas de seguridad son mejores o peores, son las que ellos decidan. Entonces, digamos que es un modelo distinto porque no hay un mínimo que todos conocemos y que es lo que nos garantiza la regulación. Una marco horizontal en el que todos sabemos las reglas del juego y a partir de ahí operamos. En el otro no. En el otro es casi contractual. Yo decido si quiero operar con este sistema o no en estas condiciones, con el hándicap de que a lo mejor no tengo la alternativa de no operar con ese sistema. Porque no hay alternativa o porque la alternativa es peor. A veces que directamente no hay alternativa. Si yo quiero utilizar los servicios de la universidad, pues tendré que utilizar Google o Microsoft en función de el que hayan contratado. ¿Dónde está ahí mi alternativa? Imagínate que Google y Microsoft, en lugar de tener que cumplir con el reglamento, con la normativa europea, pudiesen poner ellos las condiciones. Pues evidentemente recabarían todo tu actividad y la venderían a todo tipo de empresas. Y además se la venderían a la propia universidad diciéndole, pues mire, este empleado no tiene un buen rendimiento porque se ha conectado al aula virtual 13 veces en el último curso. Son muy pocas, debería establecerle algún tipo de sanción. Claro, para esa clase de medidas mejor haya una regulación europea. Sí. No sé si alguien más quiere. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado el seminario y como hacemos siempre antes de terminar, anunciamos el próximo seminario que vamos a tener. Lo cierto es el próximo seminario del área de Derecho Constitucional no pertenece al proyecto de investigación al que sí ha pertenecido este seminario y al que pertenecen estas grabaciones. No obstante, lo anuncio de todos modos para que conozcáis el próximo seminario que tendremos. Es el seminario del mes de diciembre, un tal José Carlos Nieto Jiménez.
Puede ser, ¿no? Asesor de la Vicepresidencia Segunda del Senado, que dará la charla La acción gubernamental y del Congreso ante un Senado de oposición mayoritaria. Tendrá lugar el viernes 13 de diciembre de 2024 a las 12 de la mañana. Seguramente o en esta sala o seguramente si no en el área de Derecho Constitucional, porque puesto que no pertenece al proyecto y no se va a grabar. Así que, bueno, lo anunciaremos si es aquí o si es en la propia área de Derecho Constitucional. El siguiente seminario sí que pertenece al proyecto de investigación, es el seminario del mes de enero a cargo de la doctora María Josefa Ridaura Martínez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Su ponencia es titulada ¿Es el reconocimiento facial basado en inteligencia artificial una herramienta idónea para preservar la seguridad? La afectación de derechos fundamentales. Tiene lugar el viernes 24 de enero a las 12 de la mañana, de nuevo aquí en la sala de Flavia Malcitana. Así que nada, antes de finalizar, agradecerte, Daniel, haber venido aquí y haber realizado la ponencia. Muchas gracias.